Hola a todos, en este video vamos a ver la sección 2.4 de Larson correspondiente a la regla de la cadena. Básicamente en esta sección lo que vamos a aprender es a derivar un tipo de funciones un poco más complejas que las que veníamos derivando. Por ejemplo, en las secciones anteriores aprendimos a derivar funciones de tipo polinómicas, como la primera y la tercera, funciones trigonométricas como la segunda y una suma, resta o multiplicación o división entre funciones polinómicas y funciones trigonométricas. Estas funciones ya las sabemos derivar por lo que las secciones anteriores. Lo que vamos a aprender ahora es a derivar funciones compuestas de esas funciones que ya sabemos derivar. Por ejemplo, en esta primera sección podemos derivar esa misma función, pero ahora aplicándole una raíz a todo el polinomio. O podemos derivar, por ejemplo, la función seno de, ya no de x, sino de 6x, una composición de dos funciones donde una es 6x y a esa función le aplico el seno de x. O potencias de polinómicas o, por ejemplo, como en esta última, x más tangente de x al cuadrado. Tenemos algunos ejemplitos, ¿sí? En el ejemplo 2 tenemos ejemplo para recordar un poco cómo es la descomposición de funciones. En este caso, por ejemplo, si tenemos 1 sobre x más 1, podemos considerar a una función u o una función g de x como x más 1 y una función f como de u como 1 sobre u, y por lo tanto si hacemos f compuesto con g, ¿sí?, nos da 1 sobre x más 1, ¿sí?, porque a la función f reemplazamos u por x más 1. Bueno, este primer ejemplo es para reconocer lo que es una descomposición, que ya lo hemos trabajado en unidades anteriores. Ahora, a la hora de aplicar la regla de la cadena, ¿sí?, tenemos el teorema 2.11, ¿sí? Perdón. Tenemos el teorema 2.10, la regla de la cadena. Entonces, si es igual a f de u, es una función derivable de u y además u es una función que depende de x, es una función derivable de x, entonces la función compuesta y igual f compuesta con g es una función derivable de x y además la derivada de y con respecto a x se puede escribir como la derivada de y con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. Esos son aspectos un poco más técnicos. Básicamente la formulita que tenemos que aprender es que la derivada de la composición f compuesta con g respecto a x es la derivada de f en evaluada en g, así tal cual, multiplicado por la derivada de g. Entonces, primero derivamos f, la dejamos evaluada en g, como está por definición, y a eso lo multiplicamos por la derivada de g. En definitiva, derivamos la función exterior, la dejamos evaluada en la función interior y multiplicamos por la derivada de la función interior. ¿Sí? Pasamos a ver un ejemplito. Por ejemplo, el ejemplo 3, tenemos y igual a x cuadrado más 1 elevado al cubo. Entonces, si nosotros queremos pensarlo como una composición, podemos decir que la función interior g es x cuadrado más 1 y la función exterior f es evaluar esa otra función al cubo. Entonces, dijimos que la derivada es f' en g en x, entonces tengo que derivar la función exterior, tengo que derivar un g de x al cubo, entonces bajo el 3
y me queda g de x evaluado al cuadrado. Eso sería f' en g de x por la derivada de g de x. G de x era x al cuadrado más 1 y la derivada de x al cuadrado más 1 es 2x. Entonces, reescribiendo esto, podemos escribirlo como 6x por x al cuadrado más 1 al cuadrado. Sí, ahora en los ejemplos lo vamos a ir viendo un poco más paso a paso. A esto se le sigue el teorema 2.11 de la regla general de la potencia, pero esencialmente es la misma regla de la cadena que vimos más arriba, así que no hace falta que estudien esta regla en particular. Lo que sí pueden observar son cada uno de los ejemplos, el ejemplo 4, el ejemplo 5 y el ejemplo 6. Sí, son muy interesantes porque hacen más sencillo el cálculo de ciertas derivadas. Por ejemplo, en el ejemplo 6, en este caso tenemos una función cociente menos 7 sobre un polinomio elevado al cuadrado, y en el caso en que tengamos este tipo de funciones es muy útil escribir el denominador del cociente como 2t menos 3 a la menos 2, y por lo tanto lo que era un cociente de funciones que debíamos derivarlo con la regla del cociente y dentro de eso aplicar la regla de la cadena, ahora pasa a ser a simplemente aplicar la regla de la cadena una vez, porque nos queda menos 7, que es una constante y no modifica las derivadas, por la derivada de este polinomio elevado a la menos 2, que ahí sí tengo que aplicar la regla de la cadena, pero es mucho más sencillo. En los ejemplos que siguen también tienen simplificaciones de derivadas. Pueden ver el ejemplo 7, 8, ya el 9 es un poco más complejo, más largo. Y en la página 135 tienen la regla de la cadena aplicada a funciones trigonométricas. Esto es, como les decía antes, también lo mismo que ya estábamos, la misma regla de la cadena que ya estábamos usando. Básicamente, si yo tengo una función seno de u y esa función de u también depende de x, entonces aplicando la regla de la cadena al seno de u es la derivada de la función de afuera, que sería el seno, la derivada del seno es el coseno, evaluada en la misma función u, por la derivada de esa función interior, que sería en este caso u'. Es lo mismo con otra notación, pueden usar la notación que les parezca más adecuada y más sencilla. Los ejemplos que siguen, los ejemplos 10 y 11 y 12 también son muy interesantes. Está bueno que los vean, pero pasamos ahora directamente a los ejercicios, así podemos ir haciendo un análisis más detallado del paso a paso de la regla de la cadena. En la página 136 tienen un compendio de reglas de derivación. Esto puede ser muy útil porque es un resumen de todas las reglas que hemos visto en las secciones anteriores. Pasamos ahora entonces a la resolución de los ejercicios de la sección U2.4. Vamos a resolver ahora los ejercicios de la sección 2.4. Vamos a comenzar con la primera tanda de ejercicios donde debemos encontrar la derivada de la función. Tenemos funciones, son composición de funciones. Entonces vamos a comenzar, por ejemplo, con el ejercicio 10. En el ejercicio 10 tenemos una f de t igual a 9t más 2 a la 2 tercios. ¿Sí? Nosotros sabemos derivar el polinomio, ¿sí? Y sabemos derivar x a la 2 tercios. Entonces tenemos una composición. Podemos decir que g de t es
9t más 2 y que tenemos un h de t o de otra variable de u que es t a la 2 tercios. Entonces en realidad nuestra función f de t es primero aplicarle a la variable t la función g y a eso aplicarle la función h. Entonces esto es h de g de t, ¿sí? Entonces si yo quiero derivar esta función tengo que hacer f' de t y por la regla de la cadena esto es h' en g de t por la g' de t, ¿sí? Entonces, como paso aparte para estos primeros ejercicios vamos a derivar h y vamos a derivar g. h' de t, ¿sí? Tenemos que derivar una potencia, baja el número de la potencia, 2 tercios, y me queda x a la 2 tercios menos 1, que sería menos 1 tercio. Por el otro lado, la derivada de g en t, ¿sí? Es la derivada de 9t, el 9 es una constante, por la derivada de t, que es 1, más la derivada de 2, que es 0. Entonces ya tenemos las dos derivadas. Ahora si queremos escribir f' en t, tenemos que escribir h' en g de t. Entonces derivamos la función de afuera, que sería el exponente. h' en t es 2 tercios por t a la menos 1 tercio, pero en este caso tenemos que hacer h' en g de t. Entonces en vez de poner t, perdón, acá iba un t en vez de una x. Entonces derivamos la función de afuera, pero adentro queda lo mismo, que es g de t. Entonces queda 9t más 2 por, esto sería h' en g de t, por g' de t, que g' de t es 9, ¿sí? Entonces podríamos simplificar el 3 con el 9, bueno, nos queda un 3, entonces nos queda 2 por 3, 6 por 9t más 2 a la menos 1 tercio, o lo que es lo mismo, f' de t es igual a 6 sobre 9t más 2 elevado a la 1 tercio, o escrito como raíz. De cualquier forma es correcto. Vamos a hacer otro ejercicio de ese estilo. Vamos a resolver el 18. Tenemos que encontrar la derivada de s de t cuando s es 1 sobre t al cuadrado más 3t menos 1. En principio esto lo podríamos resolver porque lo podemos tratar como un cociente de dos funciones que sabemos resolver, que son dos polinomios. Pero se podría simplificar si vemos a s de t como una función t al cuadrado más 3t menos 1 elevado a la menos 1, ¿sí? De esta forma, esta función es una función compuesta y podemos usar la regla de la cadena y evitarnos hacer todo el proceso de la derivación de un cociente. Entonces podríamos pensar que tenemos un g de t, que es el polinomio t al cuadrado más 3t menos 1, y un polinomio y una función h de t dada por t a la menos 1. De la misma forma que antes, vamos, en realidad entonces nuestra s de t es h de g de t, ¿sí? Visto como una función compuesta. Entonces, si yo quiero derivar esto, la regla de la cadena me dice que es h' en g de t por g' de t. Vamos a calcular por separado. h' de t es
bajo la potencia menos 1 por t a la menos 1 a la menos 2, y la derivada de g es g' de t, la derivada de t al cuadrado es 2t más 3 por la derivada de t, que es 1, entonces la derivada de g' es 2t más 3. Tenemos entonces todo lo que necesitamos, podemos escribir la derivada de s. Entonces esto es h', h' es menos t a la menos 2, pero en vez de t tenemos que poner g de t, entonces nos queda menos 2t más 3 a la menos 2 por la derivada de g. Perdón, no escribí g. Vámonos. Tengo que escribir la derivada de c', que es h' en g de t. H' es menos g de t es t al cuadrado más 3t menos 1 a la menos 2 por el h', por, ahora sí, la derivada de g de t, g' de t, que es 2t más 3. Nuevamente a esto, si quisiéramos, lo podríamos reescribir como menos 2t más 3 sobre t al cuadrado más 3t menos 1 elevado al cuadrado. ¿Sí? Esto es lo que nos hubiera dado si hubiéramos hecho el criterio del cociente también. ¿Sí? Cualquiera de las dos formas es correcta. Bueno, pasamos ahora a el siguiente grupo de ejercicios. El siguiente grupo tenemos derivadas de funciones trigonométricas. De estas funciones vamos a resolver el 46 en principio. Entonces en el ejercicio 46 nos pide encontrar la derivada de la función y igual a seno de pi por x. ¿Sí? En este caso y puede ser una composición de dos funciones, ¿sí? G en x es pi por x y f en x es seno de x. ¿Sí? Entonces si yo compongo seno con f con g, nos queda seno de pi por x, donde esta es la variable del seno. Nuevamente, y' por la regla de la cadena es f' en g en x por la derivada de g' en x. Si derivamos acá, tenemos que f' en x es la derivada del seno, que es coseno de x, y g' en x tenemos pi, que es una constante, por la derivada de x, que es 1. Entonces g' es directamente pi. Con esta información podemos obtener y', ¿sí? Entonces y' es f', que es coseno de x, pero en vez de poner x tenemos que poner g de x, que es pi por x, ¿sí? Y todo esto lo multiplicamos por g' en x, que es pi. Entonces y' es pi por coseno de pi por x. Vamos a hacer otro ejercicio de esa tanda. Vamos a hacer el ejercicio 56, ¿sí? En el ejercicio 56 tenemos una función g de t igual a 5 coseno al cuadrado de pi por t. ¿Sí? En este caso tenemos varias cositas. Fíjense que podemos considerar, tenemos una regla de la cadena de varias funciones.
primero, si yo quiero derivar g' de t, necesito el 5 es una constante, entonces el 5 queda igual, podría el 5 dejarlo igual, y ahora derivar coseno de pi por t al cuadrado, ¿sí? Tengo que derivar esto que se puede notar con esa comilla, ¿sí? Acá simplemente escribí el coseno al cuadrado de pi por t de otra forma, entonces ahora lo que quiero hacer es derivar esto, ¿sí? El tema es que esto es una triple composición de funciones, porque tenemos una función que es pi por t, otra función que es coseno de x y otra función que es elevar eso al cuadrado. Entonces lo vamos a hacer por pasos. Si yo quiero derivar, vamos a escribir primero la derivada de coseno de pi por t, que es parecida a lo que ya tenemos arriba, y después vamos a usar la regla de la cadena en esta función. Entonces, vamos a escribir primero esta función como una composición de dos funciones. Tenemos f de t es coseno de pi por t, y tenemos una función h de t que es una función t al cuadrado, ¿sí? Entonces yo puedo escribir g de t, que es la función que quiero calcular, como 5, ¿sí? El 5 lo podemos sacar afuera, por la composición de esas dos funciones, h de f de t, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué me diría la regla de la cadena en este caso? Que yo puedo escribir g' de t como 5, porque es la constante, queda fuera de la derivada, por la derivada de esto, que según la regla de la cadena es h' de f en f de t por f' de t, ¿sí? ¿Cuál es el inconveniente acá? Que si yo quiero calcular h' de t, ¿sí? La puedo calcular fácilmente. h' de t es 2t. Pero si quiero calcular f' de t para reemplazarlo acá, voy a tener que hacer nuevamente otra composición. Fíjense que esto es muy parecido a lo que tenemos arriba, nada más que acá es coseno de pi por x. Si yo quiero derivar esto, la composición va a ser muy similar. Entonces, voy a hacer la derivada de esta composición aparte y después vamos a directamente reemplazar acá. Si yo tengo f de t, que es coseno de pi por t, en función de lo que hicimos arriba en el ejercicio 46, fíjense que podemos pensar vamos a tratar de escribir directamente esta derivada sin tener que escribir todos los pasos. Entonces, f' de t va a ser, la función de afuera es el coseno, entonces primero derivamos la función de afuera. La derivada del coseno es menos seno, evaluado en la función de adentro, que es pi por t, por la derivada de la función de adentro, que la derivada de pi por t es pi. Entonces, f' de t lo puedo escribir como menos pi por seno de pi por t, ¿sí? Entonces ya tengo la derivada de f'. Ahora, con toda la información, ya tengo la derivada de f', tengo la derivada de h, puedo reemplazar y escribir g' de t. Entonces, g' de t es, tengo el 5 primero, h' en f de t, h' es 2 por f de t, 2 por f de t, y f de t es coseno de pi
por t por f' de t, que es menos pi seno de pi por t. Ahora reescribimos esto, tengo un menos acá, un 2, un 5 por pi, entonces me queda menos 10 pi coseno de pi por t, todos son por, obviamente, por seno de pi por t. Y ahí pude calcular la derivada de una función que era una composición triple, podría decirse, de funciones, que podemos cada una de ellas derivar. Bueno, ya acercándonos al final de los ejercicios de esta sección, vamos a resolver de la siguiente tanda el ejercicio 74, ¿sí? En el ejercicio 74 nos pide evaluar la derivada de la función en el punto indicado, ¿sí? Entonces, primero vamos a encontrar la derivada y después la vamos a evaluar en el punto dado. Entonces, en el ejercicio 74 tenemos una función y igual a 1 sobre x más la raíz de coseno de x, ¿sí? Esto lo podemos ver también como 1 sobre x más coseno de x elevado a la 1 medio, ¿sí? Si nosotros queremos derivar esto, ¿sí? Es la derivada de 1 sobre x más la derivada de coseno de x a la 1 medio, ¿sí? La derivada de 1 sobre x se puede hallar fácilmente escribiendo x como 1 sobre x como x a la menos 1, ¿sí? 1 sobre x, supongamos que tenemos f en x igual a 1 sobre x, esto es igual a x a la menos 1. Entonces, su derivada f' en x es bajo el menos 1, x a la menos 2, ¿sí? Entonces es menos x a la menos 2. La primera derivada ya está. Ahora en la segunda derivada sí tenemos que hacer composición de funciones. Podemos escribir que g en x es coseno de x y que h en x es x a la 1 medio. De esta forma, ¿sí? Coseno de x a la 1 medio se puede pensar como h de g de x. Entonces, si yo quiero derivar esto, ¿sí? Si yo quiero derivar coseno de x a la 1 medio, entonces tengo que escribir por la derivada, esto va a ser h' en g en x por g' en x, ¿sí? G' en x es la derivada del coseno menos seno de x. Y h' en x es bajo la potencia 1 medio por x a la 1 medio menos 1 a la menos 1 medio. Entonces ya tengo todas las herramientas, puedo escribir la derivada de coseno de x a la 1 medio como h', ¿sí? H' es 1 medio por x a la menos 1 medio, 1 medio, y ahora en vez de x va g de x, 1 medio por g de x, que es coseno de x, 1 medio por coseno de x a la menos 1 medio por g' en x, que es menos seno de x, ¿sí? Esto se puede reescribir como menos seno de x, que es lo que está en el numerador, sobre lo que está en el denominador. En el denominador va a quedar este 2 y va a quedar también coseno de x a la 1 medio, la raíz de coseno de x, o escribirlo como coseno de x a la 1 medio. Entonces, ya tenemos las dos derivadas, ¿sí?
tenemos por un lado la derivada del segundo término de la función y por otro lado la derivada del primer término. Entonces, y' es la derivada de 1 sobre x, que es menos x a la menos 2, más la derivada de coseno de x a la 1 medio, que es menos seno de x sobre 2 por la raíz de coseno de x. ¿Sí? Ya encontramos la derivada. Ahora lo que nos resta hacer es evaluar la derivada en el punto, ¿sí?, de la función pi sobre 2, 2 sobre pi. ¿Sí? Nosotros lo que queremos hacer es evaluar la derivada de la función en este punto para encontrar la pendiente de la recta tangente para x igual pi sobre 2. Entonces lo que tengo que hacer es y' en pi sobre 2. Entonces esto nos queda menos pi sobre 2 a la menos 2 más seno de pi sobre 2, perdón, menos seno de pi sobre 2, que es 1, sobre 2 coseno de pi sobre 2. ¿Cuál es el inconveniente que tenemos acá? El coseno de pi sobre 2 es 0. Entonces esto nos quedaría 2 por 0, nos quedaría un 0 en el denominador. Entonces nos damos cuenta que en realidad esta función no es derivable en pi sobre 2. ¿Sí? Fíjense que si analizábamos la función, esta función, la función y tiene dominio, el dominio de y son todos los reales menos el 0, ¿sí? Y para la parte de 1 sobre x, ¿no? En este caso teníamos que hacer una restricción un poco más grande. ¿Por qué? Porque el coseno de x es positivo y negativo a la vez, dependiendo de en qué intervalo. Entonces no podemos tomar la raíz de un intervalo donde el coseno de x sea negativo. Analizar este dominio es un poco más complejo, entonces habría que restringir este dominio acá, y me quedaría, si yo pienso entre 0 y 2pi, un intervalito chiquito del dominio. Si analizamos el dominio de esta derivada, podemos tener en cuenta que por un lado la x no puede ser 0 por este término, pero además la x no puede ser ningún valor que anule el coseno. ¿Sí? El coseno de pi sobre 2 es 0, por lo tanto se me anula este denominador y no existe la derivada en ese punto. Entonces, ¿qué es lo que pasó? En este ejercicio 74 pudimos encontrar la derivada de la función, pero y' no es derivable para x igual pi sobre 2. ¿Sí? Estos no son del tipo de los ejercicios que se les va a tomar en general, pero bueno, la idea era poder escribir la derivada y que sepan que en algunos casos va a pasar que en un determinado punto la derivada no existe, pero pueden encontrar la derivada por reglas. La van a poder encontrar la derivada por reglas y les va a surgir el problema cuando quieran reemplazar en ese valor para el cual no existe la derivada. En los ejercicios, en la sección de ejercicios siguiente, tienen el 77 y el 79, tienen que encontrar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en el punto que se indica. Entonces, básicamente, tienen que hacer lo que hicimos recién, encontrar la derivada de la función compuesta.
La derivada de la función seno de 2x ya la hicimos, ¿sí? Es el ejercicio... no, es parecido. Nosotros resolvimos el ejercicio 46, que es seno de pi por x. Esta derivada es lo mismo, nada más que hay que cambiar el 2 por el pi, así que es muy sencilla de realizar. Entonces, una vez que encuentran f' de x, tienen que evaluar f' de x en pi, entonces tienen que calcular f' en pi. Una vez que obtienen el valor de la pendiente de esta recta tangente en ese punto, con la pendiente y con el punto pi0, como en las secciones anteriores, como ya resolvimos en la semana pasada, pueden a partir de esos valores calcular la ecuación de la recta tangente en el punto. Bueno, con esto terminamos con los ejercicios de esta sección. Cualquier duda lo vemos en el foro de consulta.